Buenos días. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 9:30 horas del día de hoy, 27 de junio del año 2021, 27 de junio, perdón, del año 2021, da inicio la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito, por favor, a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia, además de usted, se encuentra presente la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y enlazado el magistrado Rigoberto Garza de Lira, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentra presente la Secretaría de Estudio y Cuenta de la ponencia que interviene el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se toman. Por favor, secretaria, informe sobre el listado de los asuntos para analizar hoy. Con su autorización, magistrada presidenta, el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es el siguiente. A propuesta del magistrado Rigoberto García de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR/69/2021. Dicho expediente forma parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, a su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del asunto listado para esta sesión, identificado con la clave TSLP/RR/69/2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Se dará cuenta, si no hay inconveniente, por conducto de la secretaria Gabriela López Domingo. Ninguno. Adelante, secretaria, por favor. Buenos días, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización doy cuenta del recurso de revisión RR 69/2021. Este tribunal estima que debe desecharse la demanda por resultar improcedente el presente juicio de revisión interpuesto. Bajo este contexto, se advierte que se actualiza la causal de desechamiento toda vez que el recurso de revisión puede interponerse solamente dentro del proceso electoral durante la etapa previa a la elección. Ello está previsto en el artículo 46 de la Ley de Justicia Electoral, que en la parte medular dice que durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales y dentro de un proceso electoral, exclusivamente en la etapa de preparación de la elección, el recurso de revisión procederá para impugnar los actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva y que provengan de las autoridades electorales. Atendiendo a lo anterior, es que se torna inviable el medio de impugnación interpuesto por el Partido del Trabajo, toda vez que en la parte medular de su recurso se duela de la determinación emitida por el CEPAC relacionada con la etapa de resultados y declaraciones de validez del proceso electoral 2020-2021, relativas a la asignación de los partidos políticos a las diputaciones de representación proporcional, que les corresponden y conformarán parte del Congreso del Estado de San Luis Potosí para el periodo 2021-2024. Por otra parte, el recurso interpuesto por el ciudadano Aarón David Juárez en su calidad de representante del Partido del Trabajo se torna además inviable toda vez que, aunque esta autoridad considera reencauzar el medio de impugnación a juicio ciudadano o a juicio de nulidad electoral, no es posible porque en el caso particular el partido promovente no controvierte la nulidad de una elección, sino que su acto reclamado versa sobre la asignación de los partidos políticos a las diputaciones de representación proporcional que les corresponden y conformarán parte del Congreso del Estado realizado por el Consejo del Estado, por el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, efectuado el día 13 de junio de la presente anualidad. En consecuencia, se concluye que el partido recurrente no tiene interés jurídico para interponer el recurso de mérito y por consiguiente carece de legitimación e interés jurídico en el mismo por las razones expuestas, que con el presente estudio se confirma la notoria improcedencia del medio de impugnación interpuesto por el Partido del Trabajo por medio de su representante, por lo que en virtud de que la vía intentada por la parte actora no es la correcta y ante la imposibilidad jurídica de reencauzar el presente recurso de revisión, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Justicia Electoral, lo procedente es desechar de plano la demanda intentada. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. Adelante, magistrada, por favor. Buenos días. Bueno, yo me permito
No estoy en favor del proyecto que se propone, toda vez que la propuesta de desechamiento riñe con nuestro sistema electoral, al negarle al ocursante un medio de defensa para que pueda hacer valer sus inconformidades. En el caso se sostiene que en el caso se interpuso en una vía incorrecta, que fue el recurso de revisión, y si bien es cierto que el recurso de revisión solo cabe entre procesos y no después de la etapa de resultados, lo cierto es que también en nuestro sistema electoral está previsto el juicio de nulidad, y este tribunal ha reencauzado otros asuntos también a ese medio de impugnación que es el juicio de nulidad. Por tanto, no comparto el criterio y me permito dar lectura a algunos razonamientos en torno a este proyecto. Recordemos que en un sistema de elección mixto como es el nuestro, las diputadas y diputados son elegidos tanto por el principio de mayoría relativa como por el de representación proporcional. Esto, claro está, de distintas formas y en diversas proporciones. Como bien sabemos, el principio de mayoría relativa consiste en asignar a cada uno o cada una de las curules al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos en cada una de las secciones territoriales electorales en que se divide un estado, mientras que la representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos a su favor. En ambos casos estamos hablando de una elección de representantes populares. La única variante es el principio mayoría o representación proporcional. Aplicado por ello, la propia Constitución General establece en lo conducente en los artículos 52, 53 y 54 para la Cámara de Diputados y el 116 fracción segunda para los congresos locales. Así pues, a mi parecer resulta incorrecto sostener que el juicio de nulidad es inviable para dirimir una controversia sobre asignación de diputados elegidos por el principio de representación proporcional, pues el legislador local no excluyó a los diputados elegidos por dicho principio del sistema de medios de impugnación en materia electoral vigente en nuestra entidad federativa, por el contrario, el artículo 58, fracción segunda de la Ley de Justicia Electoral, que además se transcribe dentro del proyecto que ahora se da cuenta, es claro en establecer la posibilidad de impugnar dichas asignaciones a través del juicio de nulidad electoral cuando se establece que dicho medio de impugnación procederá para impugnar las determinaciones de los órganos electorales que violen normas legales relativas a las elecciones, diputados, en la elección de diputados por ambos principios y la expedición de constancias de asignación. Además, si fuera improcedente el juicio de nulidad para resolver controversias suscitadas con motivo de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, ¿por qué entonces el legislador local estableció en el artículo 64 de la Ley de Justicia Electoral que los efectos de la sentencia que resuelvan el fondo de un juicio de nulidad puede ser el revocar las constancias de asignación expedidas a favor de un candidato, fórmula o planilla, o otorgarlas a quien corresponda la asignación correspondiente? Luego, en el proyecto se sostiene que el juicio de nulidad es inviable porque el partido actor no está legitimado para intentar dicho medio de impugnación, lo cual es contrario a lo estipulado en el artículo 61 de la fracción primera de la Ley de Justicia Electoral. En síntesis, ese es el sentido del voto por el cual yo no comparto el criterio del que se da cuenta en esta mañana. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna intervención, magistrado? Adelante, por favor. Sí, gracias. A lo mejor tiene razón en la parte final en cuanto que hay que contextualizar debidamente el aspecto de al hablar de la falta de legitimación. Estamos hablando de la impugnación de la asignación y de el que se intente hacer un recurso de revisión que ya explicamos y que creo que del contexto de lo que expone la magistrada está de acuerdo en que no opera el recurso de revisión.
y en tanto que el juicio de nulidad, con toda claridad, se establece para combatir una elección. El conflicto legal sería, si lo vemos y lo analizamos como juicio de nulidad, ¿cuál es la elección que está impugnando? Por otro lado, en cuanto se refiere que se pueden modificar las listas después de analizar el resultado de una elección, por supuesto estoy de acuerdo. Si se impugna una elección y la elección es declarada nula o se modifican los resultados, estos incidirán posiblemente en la forma en que se asignaron las diputaciones plurinominales y tendrán que hacerse las adecuaciones correspondientes. En eso estoy también de acuerdo. Solo es cuestión de método, porque no está impugnando una elección. Lo transformamos a juicio de nulidad electoral. Los juicios, ese tipo de procedimientos es exclusivamente para eso, la nulidad de una elección. Y en el caso no se está impugnando la nulidad de elección. Cuando una elección sea nulificada, por supuesto que los números incidirán, digo números porque, bueno, a la hora de hacer las asignaciones de disposiciones plurinominales es precisamente hacer números de votos, quién tiene más, quién tiene menos, y hablar de sobre representación, subrepresentación y hacer las adecuaciones correspondientes. En ese momento es en el que influye el resultado. En ese momento es en el que la impugnación del partido va a influir en la asignación de las diputaciones plurinominales. Sin embargo, también por otro lado recuerdo que apenas el día de ayer se desechó un juicio semejante en el que no hubo inconformidad o el voto de mis compañeras magistradas fue favorable, y es exactamente lo mismo, un diverso partido impugnando, proponiendo RR, y hablamos de la no transformación a nulidad, puesto que no establece qué elección está impugnando, y ese criterio recién lo tuvimos. Gracias. Gracias, magistrado. Bueno, yo creo que está claro que el recurso de revisión no es la vía, o sea, que resulta improcedente para lo que se está impugnando, pero creo que hay un tema más importante, como ya lo mencionaba la magistrada, que es el de acceso a la justicia. Y yo creo que este tribunal debe de salvaguardar ese principio constitucional y ese mandato legal que tenemos, y también guardar congruencia, por supuesto, con los criterios que hemos ido adoptando, pero sobre todo me parece que este deber que tenemos de no negar el acceso a la justicia, y tomando en consideración que al final la base para poder asignar las diputaciones por el principio de representación proporcional son justamente los resultados de la elección, ahí me parece que sí, lo procedente es reencauzarlo, por lo que no acompañaría el proyecto para que se pudiera reencauzar por la vía correcta. Es cuanto. ¿Alguien más desea intervenir? Sí, magistrado, adelante, por favor. Tiene toda la razón en lo que me acaba de decir, presidenta. Solo que, en primer lugar, tratándose de partidos políticos, no hay suplencia de la queja. Y no estamos haciendo una negativa de justicia. Inclusive, en el proyecto iba esa frase y la omití porque aquí no hay suplencia de la queja, y estoy de acuerdísimo en lo que me dice usted, que el resultado de las votaciones o de una elección y los números influyen en el resultado de las asignaciones de diputaciones plurinominales. Pero insisto, en el caso no están impugnando ninguna elección los señores, están impugnando lisa y llanamente la asignación, y por otro lado existe un JDC en donde uno de los interesados, un candidato a diputado que es excluido, promueve el JDC de tal manera que habrá oportunidad de estudiar esa asignación, de tal manera que no estamos dejando en estado de indefensión a la persona física que intentó, que se impulsó, que se preparó para estar en la elección,
y pretender ser parte del Congreso de la Unión. Lo que yo veo, e insisto, es en la imposibilidad de que va a haber un juicio de nulidad que es para la nulidad de una elección, y no hay tal nulidad de elección en la propuesta que se está estudiando. Por lo cual sostengo el criterio. Gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguien más desea intervenir? Adelante, magistrada, por favor. Sí, me gustaría recordar que ya hace tiempo, ya algunos años, en el estado de San Luis Potosí no teníamos el juicio ciudadano y hubo algunos proyectos, algunas resoluciones de este tribunal en donde desechamos, tomando ese criterio de no aplicar la suplencia y de que no estaba previsto ese recurso en la ley para desechar las impugnaciones. Sin embargo, al resolverse en Monterrey, nos reenviaron otra vez todos estos asuntos para que nosotros les diéramos un seguimiento, aun cuando no estuviera establecido en la ley el juicio ciudadano, no dejáramos a los actores indefensos sin ningún medio de protección o ningún medio de impugnación con el cual hicieran valer sus inconformidades. Y en cuanto al otro punto, de si está bien o está mal impugnado o si están impugnando una cosa que no debe de ser, eso ya es materia del fondo del asunto. Una vez que se ha reencausado y se vea con toda pues exactitud qué es lo que están alegando, entonces se les dará una respuesta también de acuerdo a lo que están solicitando. Aquí en el caso creo que es rescatable que se les dé la oportunidad de que tengan un medio de defensa, porque ese es el criterio proteccionista que sostiene tanto la Sala Monterrey como la Sala Superior. Sí, gracias, magistrado. Adelante, magistrado, por favor. Bien claro, acabo de escuchar. Cuando se emitió ese criterio, no existía el JDC. Entonces las circunstancias son distintas. Gracias, presidente. Gracias, magistrado. Adelante, magistrado. Aquí sí hay un medio de impugnación, contrario en aquella época. Aquí tenemos el juicio de nulidad y en el artículo 58 de la Ley de Justicia Electoral claramente establece, y en concatenación con el artículo 61, que le da a los partidos políticos la legitimación para impugnar conforme al 58, que es precisamente la parte que tienen ustedes transcrita en el proyecto que se pone a consideración. En el párrafo segundo dice que durante el artículo 58 dice durante los procesos electorales y exclusivamente en la etapa de resultados y declaraciones de validez, el juicio de nulidad electoral procederá para impugnar las determinaciones de los órganos electorales que violen normas legales relativas a las elecciones de gobernador del estado, diputados e integrantes de los ayuntamientos en los términos señalados en el presente título. Esto es, aquí está hablando de la etapa en la que están impugnando y qué es lo que están impugnando. Aquí en este artículo 58 no dice expresamente que sea que tengan que impugnar o sea, está dando la salvedad de impugnar las determinaciones del CEPAC o del Comisión Distrital por las nulidades que ellos consideren que se dan en la elección. Y dice, en la elección de diputados por ambos principios, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital o estatal respectivas por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, por error aritmético, por la nulidad de la elección, la declaración de validez, la expedición de las constancias de mayoría o la asignación, según sea el caso. Entonces, sí hay un medio de impugnación para controvertir la asignación de representación proporcional que está prevista en el artículo 58 y a su vez concatenado con el artículo 61 le da la legitimación y tenemos un procedimiento específico para esa inconformidad. Gracias, magistrado. ¿Alguien más desea intervenir? Adelante, magistrado, por favor. Breve, magistrada. Creo que esto no nos va a conducir a una unanimidad en el criterio. Solo insisto en que en el contexto del numerado que se le dio lectura, se menciona una y otra vez nulidad de la elección, nulidad de votos.
y aquí no estamos hablando de eso. Gracias. Gracias, magistrado. Bueno, me parece que está lo suficientemente discutido y efectivamente no estamos adelantando un juicio respecto al estudio de fondo que deberá tener el asunto. Me parece que es evidente que que existe dentro del andamiaje y el sistema jurídico electoral local un medio para controvertir la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, y el desecharlo de entrada propondría o abriría la puerta a hacer nugatorio este acceso a la justicia, por lo que me permito adelantar que no acompañaré el proyecto. Tome la votación correspondiente, por favor, secretaria. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. En contra. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Sostengo el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. En contra. Magistrada presidenta, le informo que al contar con 2 votos en contra y 1 a favor, el proyecto no ha sido aprobado en sus términos. Gracias. Se procede entonces, por favor, al retorno del expediente. ¿Nos podría informar, por favor, secretaria, a quién le corresponde el engrose? Sí, un momento. Magistrada presidenta, le informo que el último turno asignado fue a la ponencia de la magistrada Yolanda. Por lo tanto, le tocaría al magistrado Rigoberto. No. No, A a la mí. magistrada Denise, perdón. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces se procederá al engrose a cargo de la ponencia de una servidora. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión. Discúlpeme, secretaria, informe por favor de manera formal si existe otro asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretaria. En ese caso, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 9:56 del día de su inicio. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buen día. Gracias. Gracias.